Imagina por un momento que tuvieras en tus manos un poder secreto, no un amuleto, no una fórmula complicada, sino unas simples palabras que al pronunciarlas pudieran transformar la manera en la que alguien te mira, la forma en la que te responde y la intensidad con la que se conecta contigo. Palabras que no requieren esfuerzo, que no suenan artificiales, que fluyen con naturalidad y que sin embargo despiertan atracción, generan complicidad y hacen que la otra persona piense en ti mucho tiempo después de que la conversación haya terminado. Y no estoy hablando de frases mágicas sacadas de un libro barato de autoayuda, ni de técnicas manipuladoras que tarde o temprano se derrumban. Te hablo de algo real, de palabras sencillas, con sustento en años de estudio en psicología, comunicación y relaciones humanas. Porque al final, todos los seres humanos compartimos un deseo profundo, universal e inevitable, el de sentirnos vistos, valorados y especiales. Lo fascinante es que cuando aprendes a usar ciertas palabras con intención, con autenticidad y sin máscara, el efecto es inmediato. No solo cambia la energía de la interacción, cambia la atención que recibes y cambia incluso la forma en que la otra persona te percibe. Es como si esas palabras fueran llaves invisibles capaces de abrir puertas directas a la mente y al corazón de quien tienes enfrente. Y cuando esas puertas se abren, la conexión se vuelve inevitable. Hoy quiero revelarte 6 palabras que, aunque parecen muy simples, tienen un poder enorme. Si las integras en tu manera de comunicarte, si las practicas con sinceridad, vas a notar cómo cualquier persona empieza a sentirse atraída hacia ti sin que tengas que forzarlo, sin juegos, sin caretas. Y quiero que entiendas algo antes de que avancemos. No se trata de memorizar frases, se trata de cultivar una energía, una presencia que hace que el otro se quede pensando en ti incluso cuando ya no estás. Número 1, cuéntame. Aquí es donde comienza la verdadera magia. Hay una verdad sobre los seres humanos que muchas veces olvidamos. Nos encanta hablar de nosotros mismos. De hecho, está comprobado científicamente que cuando alguien comparte algo personal, su cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Significa que cada vez que alguien habla de sí mismo contigo, no solo está compartiendo información, está viviendo una experiencia positiva asociada a tu presencia. Y la palabra cuéntame es la llave para abrir esa experiencia. Cuando dices cuéntame, transmites interés genuino, comunicas sin decirlo que lo que el otro tiene para contar importa para ti. Y ahí, justo en ese momento, comienza a formarse un vínculo, porque la atracción rara vez inicia en lo físico, aunque la cultura nos lo haya hecho creer. La atracción real empieza cuando alguien siente que contigo puede ser escuchado, comprendido y aceptado. Lo poderoso de Cuéntame es que no juzga, no presiona y no exige. No es lo mismo preguntar de manera directa y fría ¿qué hiciste hoy? Que decir con suavidad y con calidez cuéntame, ¿cómo fue tu día? Esa diferencia, aunque parezca mínima, activa la confianza. La otra persona siente que puede abrirse sin miedo, que hay alguien dispuesto a recibir sus palabras con atención y cuidado. Te voy a dar un ejemplo práctico para que lo imagines mejor. Estás cenando con alguien y en lugar de hablar toda la velada de ti misma, de tus logros, de tus problemas, de tus opiniones, haces una pausa, le mira a los ojos y dice, cuéntame, ¿qué fue lo más bonito que te pasó esta semana? Esa simple pregunta abre un espacio inmediato de conexión emocional. O piensa en alguien que está callado, distante, con la mirada perdida, un suave cuéntame qué tienes en la cabeza, puede ser suficiente para que esa persona se derrita y te muestre un lado que no le enseña a cualquiera. Y aquí quiero que lo tengas muy claro, las personas no están buscando a alguien perfecto, no buscan un físico impecable ni un currículum brillante, buscan a alguien que las haga sentir importantes. Y cuéntame es como una llave dorada que abre la puerta de esa intimidad emocional. Cuando usas esta palabra con sinceridad y curiosidad genuina, cuando no es un truco sino un interés real, empiezas a notar algo increíble.
esa persona ya no quiere alejarse de ti, porque la atracción verdadera se construye así, en esos pequeños gestos que hacen que alguien piense, con ella me siento escuchado, con ella me siento visto, con ella me siento especial. Y aquí terminamos esta primera parte, porque apenas estamos comenzando a abrir el cofre de estas 6 palabras que pueden transformar tu manera de atraer y conectar. En la siguiente parte voy a revelarte la segunda palabra. Y créeme, es aún más poderosa, porque no solo abre puertas, sino que derriba muros emocionales en cuestión de segundos. Número 2, entiendo. Hay pocas palabras tan poderosas en el arte de la conexión como esta, y sin embargo, casi nadie la usa de la manera correcta. Porque, mi amor, lo que más anhela un ser humano, más allá del dinero, del reconocimiento o incluso del amor romántico, es sentirse comprendido. Esa sensación de que lo que sientes no es exagerado, no es una tontería, no es algo que deba ocultarse, sino que tiene sentido y merece ser validado. La palabra entiendo es un puente emocional. No significa que estés de acuerdo con todo lo que la otra persona dice, tampoco que pienses exactamente lo mismo. Lo que transmite es aún más profundo. Reconozco tu emoción, veo lo que sientes y lo acepto como válido. Y créeme, eso desarma cualquier defensa. Piensa en cuántas veces, sin darte cuenta, has contestado de la manera equivocada. Alguien dice, estoy agotado, y respondes, yo también. O alguien comenta, tuve un día horrible en el trabajo, y contestas, bueno, al menos tienes trabajo. ¿Te das cuenta de lo que ocurre ahí? En lugar de crear conexión, cierras la puerta. La otra persona siente que no fue escuchada, que su emoción fue minimizada, y en ese instante, aunque parezca un detalle pequeño, se levanta una barrera entre los dos. Ahora imagina la misma escena con un pequeño cambio. Esa persona dice, fue un día horrible en el trabajo. Y tú, en lugar de dar soluciones rápidas o restar importancia, le dices con calma, entiendo que te sientas así, debe haber sido muy pesado para ti. En un solo segundo la tensión desaparece porque esa persona se siente reconocida. Y cuando alguien se siente reconocido, se relaja, se abre, baja la guardia y empieza a confiar en ti. Déjame contarte algo que pasa en terapia. Muchas veces las personas llegan con un problema enorme, con un dolor que han cargado por años. Y antes de cualquier técnica, antes de cualquier consejo, lo que más buscan es escuchar de mis labios un simple «te entiendo». Esa frase sola, sin adornos, ya tiene un efecto sanador porque rompe con la sensación de soledad. Y cuando esa sensación se disuelve, el corazón se abre a la cercanía. Un ejemplo de pareja, ella le dice a él, me molesta que nunca tengamos tiempo para nosotros. La reacción más común es ponerse a la defensiva. Trabajo mucho, ¿no entiendes? Esa respuesta levanta muros, genera distancia. Pero si él respira, la mira y dice, entiendo que eso te duela. Debe ser frustrante sentir que no compartimos como antes. ¿Qué ocurre? La atmósfera cambia por completo. Lo que era un reclamo se transforma en un momento de conexión. Y aquí está el secreto que muy pocos comprenden. La atracción no surge de cuerpos perfectos, sino de corazones que se sienten vistos. La química verdadera, la que hace que alguien se obsesione contigo, nace de esa experiencia de intimidad emocional. Cuando dices entiendo con sinceridad, no solo respondes, acaricias el alma del otro. Quiero que lo pienses de esta manera. Cada persona carga con un mundo interno de emociones, muchas de ellas invisibles para los demás, y la mayoría va por la vida sintiendo que nadie las comprende del todo. Si tú eres capaz de abrir un espacio donde alguien pueda sentir que sus emociones son reconocidas y respetadas, ¿cómo no va a querer estar cerca de ti? ¿Cómo no va a desear tu presencia, tu compañía, tu voz? Por eso, mi amor, empieza a practicar esta palabra en tu vida diaria. Con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, incluso con un desconocido. Y hazlo siempre desde la sinceridad, no como una fórmula vacía, sino como un regalo emocional.
Te darás cuenta de que la magia ocurre de inmediato. Las personas se acercan, se confían, se abren y comienzan a verte como alguien único, alguien con quien se sienten seguros, alguien irresistible. Porque al final lo que más atrae no es el aspecto, ni los títulos, ni los logros. Lo que más atrae es esa rara capacidad de mirar al otro y decirle, con pocas palabras, pero con todo el corazón, te entiendo. Número 3. Gracias. Podría parecer una palabra simple, rutinaria, algo que decimos casi de manera automática, como cuando recibimos la bolsa en el supermercado o cuando alguien nos abre la puerta. Pero cuando esa palabra nace del corazón y no de la costumbre, se convierte en una de las herramientas más poderosas para generar atracción y complicidad. La gratitud es un espejo. Cuando agradeces, haces que el otro se vea reflejado en ti como alguien valioso, digno de reconocimiento, alguien que suma. Y, mi amor, todos en lo profundo deseamos sentirnos así, importantes para alguien, capaces de marcar la diferencia en la vida de otra persona. Por eso, un gracias genuino nunca pasa desapercibido, queda grabado en la memoria emocional. Piensa en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has hecho algo por alguien? Un gesto pequeño, un favor, incluso una palabra de aliento. Y lo único que recibiste fue silencio o un, bueno, ¿era tu obligación? Ese vacío duele, porque niega el esfuerzo y borra la intención con la que actuaste. Ahora recuerda la última vez que alguien te miró a los ojos y te dijo, gracias, me hiciste sentir acompañada. ¿Verdad que todavía lo recuerdas? Ese es el poder de la gratitud. Lo maravilloso de esta palabra es que no solo impacta al otro, también te transforma a ti. Cuando agradeces, tu mente deja de enfocarse en lo que falta y empieza a mirar lo que ya tienes. Cambia tu vibración, tu energía, tu forma de estar en el mundo, y esa energía, que es luminosa y expansiva, resulta profundamente atractiva. Nadie quiere estar al lado de alguien que todo lo critica, que da todo por sentado, que siempre exige más. Pero todos queremos estar cerca de quien sabe valorar, de quien transmite alegría al reconocer lo bueno que ya existe. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Alguien te escribe un mensaje. Tú puedes contestar con un frío ok, o puedes decir gracias por escribirme, alegraste mi día. Lo que podría haber sido una conversación insípida se transforma en un lazo emocional. La otra persona no solo siente que cumplió con escribir, sino que tuvo un impacto en ti, que consiguió mover algo dentro de ti. Y cuando alguien percibe que tiene la capacidad de generar emociones positivas en tu vida, su deseo de acercarse aumenta. Otro ejemplo, imagina que tu pareja te acompaña a una diligencia aburrida, de esas que nadie quiere hacer. Podrías simplemente asumirlo como algo normal, o podrías mirarle y decir, gracias por estar conmigo, me sentí menos sola. Esa frase tan breve tiene más poder que un regalo costoso, porque no habla del acto en sí, habla de cómo te hizo sentir, y eso es lo que realmente conecta. La gratitud también desarma conflictos. En medio de una discusión, cuando uno de los dos se siente incomprendido o poco valorado, detenerse a decir, gracias por escucharme, aunque no estemos de acuerdo, cambia la atmósfera por completo. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Entra aire fresco, se disipan las tensiones y el corazón se relaja. Y hay algo más profundo que quiero que entiendas. Cuando agradeces, no solo estás diciendo valoro lo que hiciste, estás comunicando. Te veo, existes para mí, lo que aportas no me es indiferente. Ese es el núcleo del deseo humano, ser vistos. Y quien logra despertar en otro esa sensación de visibilidad auténtica se vuelve inolvidable. Por eso, la próxima vez que alguien haga algo por ti, aunque parezca pequeño, no lo dejes pasar. No digas un gracias vacío, dilo con intención, con emoción, con presencia. Deja que el otro sienta que ese gesto tuvo un eco en ti, porque esa es la verdadera magia, hacer que alguien perciba que su existencia tiene un efecto en tu vida. Y créeme, cuando alguien se siente valioso a tu lado,
Cuando siente que contigo no pasa desapercibido, no solo se queda, sino que empieza a querer darte más. Así funciona la gratitud. Cuanto más la expresas, más amor atraes, más cercanía construyes y más fuerte se vuelve el vínculo. En resumen, un simple gracias es mucho más que cortesía. Es un abrazo invisible, un reconocimiento silencioso, una forma de decir te veo y lo que haces por mí importa. Y esa, mi reina, es una de las llaves más delicadas y poderosas para que el corazón de alguien se incline hacia ti sin resistencia. Número 4. Imagina. Hay palabras que no solo comunican, sino que transportan, que abren un portal invisible en la mente del otro y lo llevan a un lugar distinto al presente. Imagina es una de esas palabras mágicas porque activa la capacidad más poderosa que tenemos los seres humanos, la de visualizar. Cuando invitas a alguien a imaginar, lo proyectas hacia un futuro posible en el que tú también estás incluida y su cerebro comienza a vivirlo como si ya estuviera sucediendo. Esto no es poesía, es ciencia. El cerebro humano no distingue del todo entre lo que ocurre en la realidad y lo que crea a través de la visualización. Por eso los atletas olímpicos entrenan imaginando cada movimiento, porque el cuerpo responde como si lo estuviera ejecutando. Ahora piensa en lo que significa usar esto en una conversación íntima. Con una sola palabra logras que alguien experimente contigo una emoción, un deseo o una complicidad que aún no existe en los hechos, pero que ya se siente real en el corazón. No es lo mismo decir ese restaurante es bueno que decir imagina lo divertido que sería ir juntos, probar cada plato y terminar riéndonos hasta tarde. En el primer caso compartes un dato, en el segundo pintas un escenario. Y cuando pintas escenarios, creas deseo. Porque lo que atrae no es solo lo que ya tienes, sino la posibilidad de lo que podrías vivir al lado de alguien. Déjame llevarte a un ejemplo romántico. Una persona dice, me gustaría viajar. Esa frase se queda en el terreno de lo individual, es un deseo propio. Pero si lo transformas y dices, imagina lo increíble que sería caminar juntos por esas calles antiguas, probar comida nueva, sacarnos fotos riendo como locos. De repente ya no hablas de ti, hablas de un nosotros en el futuro. Y el otro empieza a sentir esa escena como si ya estuviera ocurriendo, como si ya tuviera un recuerdo contigo antes de haberlo vivido. Lo fascinante de Imagina es que rompe la rutina. Todos vivimos atrapados en las obligaciones, los horarios, la monotonía. Cuando alguien nos invita a imaginar, aunque sea un instante, nuestra mente respira. Y si esa invitación viene cargada de emociones positivas y te incluye, la asociación que se forma es irresistible. Estar contigo significa escapar de lo cotidiano, abrir ventanas, soñar. Además, esta palabra tiene un efecto sutil y muy poderoso. Genera alianza. Cuando alguien se visualiza contigo en una experiencia, aunque sea mínima, empieza a sentir que existe un puente invisible entre los dos. Como si ya hubiera una historia compartida, aunque aún no se haya escrito. Y en las relaciones humanas, pocas cosas resultan tan atractivas como la ilusión de pertenecer a una historia en común. Piensa también en el terreno cotidiano. No hace falta hablar de viajes exóticos para usar esta palabra. Imagina que alguien está cansado y tú dices, imagina llegar a casa, ponernos música y olvidarnos de todo. Esa frase, sencilla pero cargada de complicidad, genera un alivio inmediato. Ya no hablas de cansancio, hablas de una posibilidad que relaja, que da paz, que invita a desear ese momento contigo. Lo importante es comprender que imagina, no presiona, no obliga, no exige, no es una orden, es una invitación. Y esa invitación deja espacio para que la otra persona complete la escena con sus propios deseos, con su propio anhelo. Por eso funciona tan bien. No impones un guión, siembras una semilla que el otro riega en su mente con su propia emoción.
Usada con autenticidad, imagina no es solo una palabra, es un viaje compartido, es pintar un mundo posible, abrir la puerta a lo que aún no existe y permitir que esa persona lo sienta contigo como si ya estuviera viviendo en él. Y cuando alguien empieza a soñar a tu lado, aunque sea con una frase, aunque sea por un instante, inevitablemente empieza también a desear estar contigo en la realidad. Ese es el verdadero poder de esta palabra, despertar no solo la atracción, sino también la ilusión, porque la atracción se enciende en el presente, pero se sostiene en la promesa de un futuro que vale la pena imaginar. Número 5. Nosotros. Entre todas las palabras que pueden encender emociones profundas, nosotros es quizá una de las más poderosas y al mismo tiempo de las más subestimadas, porque mientras la mayoría de las personas hablan desde el yo quiero, yo pienso, yo necesito, quien sabe incluir a otro en su lenguaje abre un universo completamente distinto, el de la unión, la complicidad y la pertenencia. Cuando dices nosotros, borras la línea que separa al tú del yo y construyes un espacio compartido donde ambos existen como un equipo. No hablas de ti en solitario, ni tampoco reduces al otro a un espectador de tu vida. Hablas de un vínculo que se está creando en conjunto, de una historia que no puede escribirse sin los dos. Y eso, mi amor, es profundamente atractivo, porque el ser humano lleva en su esencia la necesidad de pertenecer. Piénsalo, todos, en algún nivel, anhelamos ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Queremos sentir que no caminamos solos, que alguien nos acompaña, que nuestra vida tiene un con y no solo un para. Esa ilusión de formar parte de un nosotros es lo que convierte una relación en un refugio y lo que hace que alguien quiera quedarse. Te pongo un ejemplo claro. No es lo mismo decir yo quisiera ir a la playa que decir nosotros en la playa seríamos imparables. El sol, la arena, las risas, el descanso. En la primera frase compartes un deseo personal. En la segunda pintas un escenario compartido. Y en el momento en que el otro escucha esa palabra, aunque sea de manera inconsciente, ya se ve a tu lado, ya se siente parte de esa imagen. En lo cotidiano pasa lo mismo. Imagina que alguien dice, yo debería probar ese restaurante. La frase queda flotando, aislada, como un plan individual. Pero si cambias y dices, nosotros deberíamos ir a ese restaurante, seguro nos divertimos probando algo nuevo. De repente ya no es solo una idea, es un plan conjunto. El otro se siente incluido en tu mundo, invitado a un espacio donde no está solo. Lo interesante de nosotros es que proyecta cooperación, afinidad, confianza. Es como tender una mano invisible que dice, te veo como parte de mi equipo, de mi proyecto, de mi camino. Y eso genera atracción porque no solo despierta deseo, despierta seguridad emocional. Y la seguridad, créeme, es un imán mucho más fuerte que cualquier apariencia física. Pero hay algo aún más sutil. Esta palabra tiene la capacidad de eliminar la distancia. Cuando hablamos solo desde el yo, podemos sonar egocéntricos, incluso fríos. Cuando hablamos desde el tú, podemos sonar acusadores o distantes. Pero cuando hablamos desde el nosotros, construimos un puente. Y ese puente hace que el otro sienta, aquí hay un lugar para mí. Por supuesto, hay que usarla con cuidado. No se trata de forzarla, ni de apresurar a alguien a una unión que todavía no está lista. Se trata de sembrar la semilla de la posibilidad, de abrir un espacio donde el otro se sienta incluido de manera natural. Porque cuando alguien escucha esa palabra en tu voz y percibe que es auténtica, su imaginación empieza a crear escenarios, su corazón empieza a vibrar diferente. En las relaciones, lo que más une no son los gestos grandiosos ni las promesas vacías, sino esa sensación de ser parte de algo especial. Y cada vez que pronuncias nosotros, lo que realmente estás diciendo es, no estoy pensando en mí sola, estoy pensando en lo que podemos crear juntos. Esa visión compartida es irresistible, porque le dice al otro que contigo hay futuro, que contigo no solo hay presente, sino una historia en construcción. Por eso, mi amor, comienza a practicar esta palabra con intención. Úsala cuando hables de sueños, de planes, de cosas pequeñas de la vida diaria. Hazlo de manera sutil,
natural, genuina, y observa cómo poco a poco la otra persona empieza a sentirse más cerca, más vinculada, más parte de tu mundo, porque al final el verdadero poder de nosotros no está en la gramática, sino en lo que despierta, la sensación de pertenencia, de unión y de complicidad. Y cuando alguien siente que contigo existe un nosotros, aunque aún sea pequeño, aunque aún esté naciendo, créeme, lo único que va a querer es quedarse para seguir construyéndolo contigo. Número 6. Recuerdo. Hay palabras que despiertan emociones en el presente y otras que tienen la capacidad de viajar en el tiempo. Recuerdo pertenece a esta segunda categoría, porque no solo evoca lo que ya pasó, sino que rescata la huella que alguien dejó en ti y al hacerlo convierte un instante aparentemente cotidiano en algo eterno. Cuando dices recuerdo, lo que realmente estás comunicando es: lo que vivimos juntos no fue fugaz, quedó grabado en mí, tiene valor todavía y créeme, mi amor, no hay sensación más irresistible que la de saber que hemos dejado una marca en el corazón de alguien. Todos deseamos eso, ser inolvidables. Piensa en cómo se siente cuando alguien menciona un momento compartido que tú ya habías olvidado. De pronto esa escena regresa con fuerza, coloreada por la emoción de saber que fue importante para el otro. No fue un detalle sin relevancia, fue algo digno de guardarse en la memoria, y esa conciencia de inmediato fortalece el vínculo. Un ejemplo romántico: no es lo mismo decir fue lindo cuando hablamos que decir recuerdo la primera vez que hablamos, cómo me hiciste reír y lo ligero que me sentí en ese instante. En la primera frase describes un hecho, en la segunda confiesas una emoción. Y esa confesión no solo revive el momento, lo convierte en un tesoro compartido. También puede funcionar en lo cotidiano. Imagina una conversación trivial sobre comida y de pronto alguien dice: recuerdo cuando probamos esa pizza juntos y no podías decidir qué sabor elegir. Ese detalle, aparentemente banal, despierta una risa, pero también reafirma la idea de que lo que vivieron juntos fue especial, digno de ser recordado. La fuerza de recuerdo está en que conecta pasado y presente. No habla solo de lo que fue, sino de lo que sigue siendo importante ahora. Es como decir: lo que compartí contigo no se desvaneció, permanece vivo en mí. Y eso genera intimidad, porque convierte al otro en alguien significativo, a alguien que no pasa inadvertido en tu historia. Además, esta palabra construye narrativas compartidas, porque toda relación, ya sea de amistad, de pareja o incluso un vínculo incipiente, se alimenta de historias. Cuando alguien te incluye en sus recuerdos, aunque sean pequeños, te está diciendo: eres parte de mi vida emocional, y esa idea crea lazos que van más allá del presente inmediato. Lo esencial es que uses recuerdo con autenticidad. No se trata de inventar memorias para impresionar, sino de rescatar momentos que realmente te marcaron. Esa honestidad es la que otorga poder a la palabra, porque el otro percibe que no estás recitando un guión, sino revelando algo íntimo y verdadero. Lo que vuelve irresistible a recuerdo es que satisface una necesidad universal, la de sentir que lo que vivimos con alguien no fue indiferente, que dejó huella. Y cuando alguien escucha de ti esa validación, no solo se siente valorado, también comienza a desear crear nuevos recuerdos contigo. En definitiva, esta palabra no es solo una mirada al pasado, es una invitación al futuro. Porque cada vez que dices recuerdo, abres la puerta a la idea de seguir construyendo más momentos memorables juntos. Y en esa invitación silenciosa se esconde un poder de atracción que pocas personas saben usar. Así que, mi amor, no subestimes el valor de rescatar un recuerdo. Hazlo con ternura, con humor, con autenticidad, porque cada vez que lo hagas, no solo estarás recordando, estarás sembrando la certeza de que lo vivido contigo nunca se olvida. Y eso, créeme, convierte tu presencia en algo imposible de soltar. Hasta ahora hemos recorrido 6 palabras que, usadas con autenticidad, despiertan atracción y generan complicidad inmediata. Pero quiero que entiendas algo esencial: el verdadero poder
no está en una sola palabra aislada, sino en cómo comienzas a tejerlas juntas dentro de tu manera de comunicarte. Llegados a este punto, es necesario detenernos y observar el patrón que une todo lo que hemos visto, porque tal vez te hayas dado cuenta de que cuéntame, entiendo, gracias, imagina, nosotros y recuerdo parecen distintas en apariencia, pero en el fondo comparten un mismo núcleo. Todas despiertan en la otra persona la sensación de pertenecer, de importar y de estar emocionalmente conectado contigo. Y aquí entra la séptima clave, que no es una palabra nueva, sino un principio que hace que todas las anteriores funcionen como piezas de un mismo rompecabezas: la intención. Puedes repetir, cuéntame 100 veces, pero si no te importa realmente lo que el otro te dice, se va a notar. Puedes decir entiendo, pero si lo haces con prisa o con tono condescendiente, no va a generar cercanía sino distancia. Puedes llenar tus frases de gracias, pero si lo haces como quien recita una fórmula vacía, jamás producirá ese eco en el corazón del otro. El secreto está en la intención que pones detrás de cada palabra, porque las palabras son vehículos, sí, pero el motor que las mueve es la emoción con la que las pronuncias. Y aquí está lo fascinante. El ser humano es un detector natural de autenticidad. Podemos fingir por un rato, podemos disimular con gestos, pero en lo profundo nuestro tono, nuestra mirada, incluso nuestro silencio, revelan si lo que decimos nace del corazón o si es solo un adorno superficial. Por eso, mi amor, lo que de verdad hace que alguien se sienta atraído hacia ti no es que sepas un repertorio de frases mágicas, sino que seas capaz de usar esas palabras desde un lugar genuino. Cuando dices cuéntame porque realmente sientes curiosidad, la otra persona lo percibe. Cuando dices entiendo porque de verdad te pones en su piel, esa vibración se transmite sin necesidad de explicaciones. Cuando agradeces con la emoción sincera de quien se sabe afortunada, el otro no solo lo escucha, lo siente. Aquí quiero que te detengas a reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida has escuchado palabras bonitas que no significaban nada? Quizás alguien te dijo te extraño, pero en su forma de actuar no había nada que sostuviera esas palabras. ¿Cómo se sintió? Vacío. Ahora piensa en la vez que alguien no dijo mucho, pero con una sola mirada, con una sola frase sencilla, te hizo sentir comprendida, valorada, querida. Esa diferencia la marcó la intención, no la retórica. El principio de la intención es lo que convierte a estas 6 palabras en herramientas de atracción genuina y no en técnicas superficiales. Porque recuerda, no estamos hablando de manipulación, no se trata de engañar, de crear una ilusión para atrapar a alguien. Se trata de abrir la puerta a una conexión real, de darle a la otra persona el regalo más escaso de nuestro tiempo: presencia. Te lo explico con una metáfora. Imagínate que tus palabras son llaves. Puedes tener un manojo de llaves hermosas, brillantes, pero si al usarlas lo haces con desdén, sin cuidado, no abrirán ninguna puerta. En cambio, si tomas una sola llave y la usas con delicadeza, con la atención puesta en lo que quieres abrir, esa cerradura cederá de inmediato. Así funcionan las palabras. No importa cuántas uses, importa la energía que llevas detrás de ellas. Por eso, la 7ª parte de este recorrido es invitarte a algo más profundo. Empieza a ser consciente de la intención con la que hablas. Pregúntate antes de decir algo, ¿desde dónde lo estoy diciendo? ¿Desde la prisa? ¿Desde el ego? ¿Desde la necesidad de impresionar? ¿O desde un lugar de verdad, de conexión, de deseo genuino de acercarme al otro? Esa conciencia, aunque parezca un detalle invisible, transforma por completo el impacto de lo que sale de tu boca. Lo fascinante es que cuando hablas con intención, no necesitas exagerar, ni adornar, ni demostrar nada. La otra persona siente casi de manera instintiva que tus palabras son auténticas. Y esa autenticidad es, sin duda, el mayor afrodisíaco emocional. Porque puedes atraer con apariencia, puedes conquistar con seducción, pero solo la verdad sostiene un vínculo en el tiempo. Así que guarda bien esta 7ª clave.
porque sin ella, las 6 palabras anteriores se convierten en fórmulas huecas, pero con ella se transforman en puentes reales hacia el corazón del otro. Y créeme, cuando alguien siente que tus palabras nacen de un lugar sincero, no solo se siente atraído, empieza a confiar, empieza a entregarse, empieza a imaginarse contigo mucho más allá de una conversación. La intención es, en definitiva, lo que convierte cada palabra en una huella imborrable. Hasta ahora hemos hablado de palabras y de la intención que las sostiene, pero en esta octava parte quiero llevarte un paso más allá, hacia la coherencia, porque no basta con decir lo correcto si después lo que haces contradice cada sílaba. Y aquí está el verdadero secreto, mi amor. El poder de las palabras solo se multiplica cuando están respaldadas por tus acciones. Puedes decir cuéntame, pero si mientras la otra persona te habla revisas el teléfono, tu interés se vuelve humo. Puedes repetir entiendo, pero si tu tono suena a impaciencia, a quiero que termines de hablar ya, esa comprensión se convierte en una fachada. Puedes llenar de gracias tus conversaciones, pero si en tu conducta diaria das por sentado a los demás, tu gratitud se percibe como un gesto vacío. El ser humano está programado para detectar incoherencias. No lo hace siempre de manera consciente, pero lo percibe. Siente que algo no encaja, que las palabras dicen una cosa, pero la energía comunica otra. Y en ese instante, aunque no lo sepa explicar, aparece la desconfianza. Y créeme, no hay nada que apague más la atracción que la desconfianza. Por eso la coherencia es tan poderosa, porque crea seguridad. Y la seguridad, aunque muchos no lo quieran admitir, es profundamente seductora. Piensa en alguien que promete y cumple, que dice te escucho y realmente se detiene a oír, que dice gracias y lo acompaña con un gesto, con una mirada sincera. ¿No es cierto que te dan ganas de quedarte cerca de alguien así? Porque sabes que sus palabras no flotan en el aire, tienen raíces. En cambio, todos recordamos la frustración de tratar con alguien que dice una cosa y hace otra. Esa incongruencia erosiona la atracción más rápido de lo que imaginas. Puedes sentirte deslumbrada al principio por su encanto, pero si notas que sus palabras no están alineadas con sus actos, el hechizo se rompe. Y lo mismo ocurre al revés. Si eres tú la que promete, halaga o invita con palabras hermosas, pero luego tu comportamiento no lo respalda, la otra persona tarde o temprano se alejará. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Supongamos que dices, me encanta escucharte, cuéntame más. Pero mientras el otro habla, suspiras, interrumpes o pones cara de aburrimiento. ¿Qué mensaje se queda grabado? No el de tus palabras, sino el de tu actitud. En cambio, si dices exactamente lo mismo, pero acompañas la frase con contacto visual, con un silencio atento, con una sonrisa genuina, el mensaje se graba con fuego. Con ella me siento escuchado de verdad. La coherencia es como una melodía. Si una nota está fuera de lugar, todo el acorde suena extraño. Pero cuando todas las notas se alinean, la música fluye y se vuelve irresistible. Tus palabras son notas, tus gestos son notas, tu tono de voz es otra nota más. Y cuando todo eso está en armonía, el resultado es una presencia magnética que atrae sin esfuerzo. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que basta con aprender técnicas, con memorizar frases, con repetir patrones. No entienden que lo que de verdad marca la diferencia es la congruencia entre lo que dices y lo que eres. Porque las palabras construyen puentes, sí, pero las acciones son las que permiten cruzarlos. Y lo más hermoso de todo esto es que la coherencia no necesita ser perfecta. No se trata de que nunca te contradigas, se trata de que seas honesta. Si hoy no puedes escuchar, dilo. Ahora mismo no estoy en condiciones de poner atención, pero quiero hacerlo más tarde. Eso también es coherencia, porque tus palabras no prometen lo que tu presencia no puede sostener. Y esa honestidad genera más confianza que 1000 frases bonitas mal respaldadas. Por eso, mi amor, en esta octava parte quiero que te quedes con una idea clara. Las palabras son poderosas, pero solo cuando están alineadas con lo que haces.
La atracción real no nace del discurso, nace de la coherencia. Y cuando alguien siente que lo que dices y lo que haces encajan sin fisuras, el magnetismo es inevitable. Porque al final todos buscamos lo mismo, un lugar seguro donde poder abrirnos sin miedo. Y ese lugar no se construye con frases ensayadas, se construye con coherencia, con la certeza de que lo que pronuncias está respaldado por lo que eres. Y cuando logras eso, tu presencia deja de ser solo agradable, se convierte en inolvidable. En esta novena parte quiero hablarte de algo que muchas veces olvidamos cuando pensamos en atracción y conexión: el ritmo. No me refiero a la música ni al baile, sino al compás invisible que se crea en cada interacción. Porque así como una canción puede enamorar por la manera en que las notas entran en el momento justo, una conversación también seduce cuando respeta el flujo natural entre hablar, escuchar y guardar silencio. Hasta ahora hemos recorrido palabras poderosas y principios como la intención y la coherencia. Pero, ¿de qué sirve decir lo correcto si lo dices demasiado pronto, demasiado rápido o en el momento equivocado? El impacto se pierde, como una semilla que cae en tierra seca. La clave está en aprender a reconocer el instante perfecto para sembrar cada palabra, cada gesto. Y eso, mi amor, se llama ritmo. El ritmo en la comunicación es lo que convierte una charla común en una danza emocional. Cuando sabes escuchar en el momento exacto, cuando haces una pausa que deja espacio para que el otro procese, cuando sabes responder sin atropellar sus emociones, se genera una armonía que el otro percibe como conexión auténtica. No se trata solo de qué dices, sino de cuándo lo dices. Piensa en alguien que interrumpe constantemente. Sus palabras pueden ser valiosas, pero la falta de pausa transmite ansiedad, ego, incluso desinterés por lo que el otro siente. En cambio, cuando alguien espera, escucha y después responde con calma, esa cadencia transmite seguridad, paciencia y respeto. Y esas cualidades, créeme, son irresistibles. El silencio también forma parte del ritmo. Muchas personas temen al silencio y lo llenan con palabras innecesarias, como si dejar un espacio vacío fuera peligroso. Pero el silencio bien usado puede ser tan poderoso como una frase perfecta. Imagina que alguien te confiesa algo íntimo, algo que le cuesta decir. Si en ese momento saltas enseguida con una respuesta automática, rompes la intensidad del instante. Pero si respiras, lo miras y permites que ese silencio abrace sus palabras antes de responder, lo que siente es validación profunda. Ese ritmo le dice: tu emoción tiene lugar aquí. La atracción no surge del ruido, sino del equilibrio. No queremos estar cerca de alguien que habla sin parar, ni de alguien que se encierra en un mutismo eterno. Lo que buscamos es esa melodía en la que sentimos que nuestra voz tiene espacio, que nuestras emociones son acompañadas, que la conversación fluye como un río y no como una tormenta. Déjame contarte algo que pasa muy a menudo en consulta. Muchas mujeres llegan diciéndome: Nilda, siento que no importa lo que diga, nunca logro conectar con él. Y cuando les pido que me describan cómo se comunican, descubro un patrón. Hablan mucho, pero sin dar lugar a la pausa, sin leer los tiempos emocionales del otro. El problema no es el contenido, es el ritmo. Porque el hombre, al sentirse invadido por un torrente de palabras, desconecta. Y cuando le enseño a esa mujer a bajar la velocidad, a preguntar y esperar, a dejar que el silencio también hable, ocurre la magia. Él vuelve a interesarse, porque siente que ahora existe espacio para él. El ritmo también es clave en la seducción. No es lo mismo lanzar todas tus cartas en la primera conversación que ir desplegándolas con calma, dejando que el otro descubra tu mundo poco a poco. La prisa apaga el misterio. La cadencia, en cambio, enciende la expectativa. Igual que en la música, donde lo que atrapa no es solo la nota, sino la pausa que la antecede, en el amor lo que seduce es la manera en que revelas, en que invitas, en que sostienes la tensión justa. Por eso quiero que entiendas que el ritmo es lo que da vida a las palabras que ya aprendiste. Cuéntame, entiendo, gracias, imagina, nosotros, recuerdo.
Todas ellas brillan mucho más cuando las colocas en el momento preciso, cuando respetas el compás de la interacción. Porque lo que cautiva no es solo la palabra, es el tempo con el que se pronuncia. Así que empieza a observar más los silencios, las respiraciones, las miradas. No te apresures a llenar cada espacio. Confía en que a veces el mejor gesto de atracción es simplemente esperar, dar lugar, permitir que la otra persona sienta que su tiempo y su emoción son valiosos. La atracción no es un monólogo, es una danza. Y cuando aprendes a moverte al ritmo de esa danza invisible, la conexión deja de ser un esfuerzo y se convierte en algo natural, magnético, inevitable. En esta 10ª parte quiero abrirte los ojos a un aspecto que rara vez se menciona, pero que define por completo la calidad de cualquier vínculo, la consistencia emocional. Hasta aquí hemos hablado de palabras, de intención, de coherencia y de ritmo. Todas son piezas fundamentales, pero nada de eso se sostiene si tu manera de relacionarte es impredecible. Si un día te muestras luminosa y cercana y al siguiente distante o fría sin razón aparente, porque lo que más enamora no es la intensidad de un instante, sino la certeza de que esa intensidad puede repetirse, sostenerse y crecer. La consistencia emocional es esa sensación de estabilidad que permite que el otro baje la guardia. No significa que siempre estés alegre o perfecta, nadie lo está. Significa que tu presencia es confiable, que tu manera de comunicarte no cambia de forma radical según tu humor o tu cansancio. Y esa estabilidad es profundamente atractiva porque brinda algo que todos buscamos en silencio: seguridad. Piensa en lo siguiente: una persona puede ser muy encantadora en un primer encuentro, deslumbrar con palabras bonitas, con gestos intensos, con una energía magnética, pero si al día siguiente desaparece, si sus respuestas son contradictorias, si su trato fluctúa sin lógica, lo que se despierta no es deseo, sino incertidumbre. Y la incertidumbre constante erosiona la atracción porque genera ansiedad. En cambio, cuando alguien se muestra consistente, cuando sabes que su manera de mirarte, de escucharte o de agradecerte no depende del azar, nace un lazo de confianza. Y la confianza es el terreno fértil donde germina la atracción duradera. Porque la atracción pasajera puede encenderse con una chispa, pero solo la consistencia la transforma en fuego que no se apaga. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina que cada vez que hablas con una persona, ella te dice: cuéntame con interés real, te responde con un entiendo sincero, agradece incluso lo pequeño, y lo hace no una sola vez, sino cada vez que la vida lo pone a prueba. Esa repetición, lejos de aburrir, genera un sentimiento poderoso. Con esta persona sé a qué atenerme, y eso es lo que nos hace querer quedarnos. Ahora, contrasta con la experiencia opuesta. Alguien te escucha un día con atención y al siguiente parece distraído. Hoy te agradece con ternura y mañana da todo por sentado. Hoy proyecta un futuro contigo, pero mañana actúa como si no existieras. Esa montaña rusa emocional no es atracción, es agotamiento y tarde o temprano cansa. La consistencia no significa rigidez, significa solidez. Es como un árbol. Puede moverse con el viento, puede doblarse un poco, pero sus raíces están firmes. Esa firmeza es la que transmite calma, la que convierte a una relación en un refugio y no en un campo de batalla. Y aquí quiero que lo veas con claridad. Ser consistente no implica ocultar tus emociones. Puedes tener un mal día, puedes sentirte vulnerable, puedes mostrar tus fragilidades. Lo importante es que incluso en esos momentos tu manera de relacionarte siga siendo respetuosa, sincera y estable. Porque la consistencia no se mide en la perfección del humor, sino en la continuidad del respeto y la presencia. En la atracción, esto tiene un efecto casi invisible pero determinante. Alguien puede sentirse fascinado por tu belleza, por tu ingenio, por tu chispa, pero lo que hará que se quede a tu lado
será la confianza que le da tu consistencia. Esa certeza de que contigo no vivirá un vaivén interminable, sino un espacio donde la conexión puede crecer sin miedo a que se derrumbe de un día para otro. Por eso, mi amor, pregúntate, ¿soy consistente en la forma en que uso mis palabras? ¿Soy coherente en cómo trato al otro, no solo cuando estoy de buen humor, sino también cuando estoy cansada, estresada o frustrada? ¿Transmito seguridad o siembro dudas? Porque la respuesta a esas preguntas es lo que define la profundidad de cualquier vínculo. La atracción verdadera no se construye con fuegos artificiales que iluminan por un instante y luego desaparecen. Se construye con la luz constante de una llama que, aunque no siempre brille con intensidad deslumbrante, nunca se apaga. Y esa llama, mi reina, es la consistencia emocional. En esta 11ª parte quiero llevarte a un terreno aún más profundo, la autenticidad, porque puedes aprender todas las palabras que hemos recorrido. Puedes usarlas con intención, con coherencia, con ritmo y con consistencia, pero si detrás de todo eso no está tu verdadera esencia, la conexión se vuelve frágil, casi artificial, y el corazón humano, mi amor, tiene un radar infalible para detectar lo falso. La autenticidad es ese magnetismo silencioso que no se fabrica, que no se fuerza, que simplemente se emana cuando una persona se permite ser quien realmente es. Y aunque muchas veces tememos mostrarnos así por miedo a no ser aceptados, paradójicamente es lo que más atrae, porque no hay nada más seductor que alguien que se muestra completo, con sus luces y con sus sombras, con su fortaleza y con su vulnerabilidad. Piensa en esto, vivimos en un mundo lleno de máscaras. Todos aprendemos a decir lo correcto, a mostrar la mejor versión, a ocultar lo que creemos que no gustará. Pero, ¿qué ocurre cuando aparece alguien que se atreve a mostrarse sin disfraz? Se vuelve inolvidable. Esa persona transmite una energía distinta, una seguridad que no necesita gritar. Un encanto que no depende de la aprobación ajena. La autenticidad no significa decir todo lo que piensas sin filtro, ni actuar sin cuidar al otro. Significa que lo que dices y haces está alineado con lo que sientes. Significa que tus palabras no son un guión ensayado, sino un reflejo real de tu interior. Y esa coherencia entre tu mundo interno y externo es la que genera confianza. Porque cuando alguien siente que no tiene que adivinar si lo que dices es verdad, se relaja, se abre, se acerca. Déjame contarte algo que suelo ver en las consultas. Muchas mujeres me dicen, Nilda, siento que hago todo bien, escucho, agradezco, muestro interés, pero él no parece engancharse. Y cuando exploramos más a fondo, descubrimos que detrás de esas acciones hay miedo, necesidad de agradar, ganas de controlar el resultado. Es decir, no hay autenticidad, no están actuando desde su ser, sino desde su carencia. Y ese vacío, aunque no se diga en palabras, se percibe. En cambio, cuando una mujer empieza a hablar desde su verdad, aunque sea incómoda, la energía cambia. Puede decir, hoy no me siento con ganas de salir, necesito un momento para mí. Y aunque parezca un rechazo, en realidad lo que genera es respeto, porque el otro percibe que está frente a alguien que se valora, que no finge, que se atreve a poner límites, y esa valentía es profundamente atractiva. Lo mismo ocurre con la vulnerabilidad. Mostrar tus miedos, tus dudas, tus fragilidades, lejos de restarte, te humaniza. No tienes que ser perfecta para atraer, tienes que ser real, porque lo que más enamora no es la imagen pulida, sino la sensación de que al estar contigo no hay teatro, no hay juego, no hay manipulación, solo hay presencia genuina. La autenticidad también se refleja en lo pequeño, en una risa espontánea, en un gesto sincero, en la forma en que dices gracias sin calcular cuánto impacto tendrá. Y esas pequeñas señales son las que construyen la confianza más sólida. Porque mientras otros intentan deslumbrar, tú simplemente eres y eso se convierte en tu mayor atractivo. Quiero que lo veas con claridad. La autenticidad no garantiza que todos se queden. Habrá personas que no soporten tu verdad, que prefieran las máscaras porque se sienten más cómodas en la superficialidad. Pero precisamente ahí está su fuerza, porque quienes se quedan, quienes deciden apostar por
por ti, lo harán no por lo que aparentas, sino por lo que realmente eres. Y ese tipo de conexión, mi amor, no tiene precio. Por eso, en esta parte del camino, quiero invitarte a dejar de perseguir la perfección y empezar a practicar la autenticidad. Atrévete a usar todas estas palabras, sí, pero hazlo desde tu verdad, no desde el deseo de impresionar. Habla cuando tengas algo que decir, guarda silencio cuando lo necesites, agradece porque lo sientes y no porque toca. Sé honesta con lo que quieres, con lo que te molesta, con lo que disfrutas, porque al final la atracción más poderosa no es la que se fabrica, es la que surge cuando alguien percibe que contigo puede quitarse la máscara. Y eso solo ocurre cuando tú eres la primera en quitártela. La autenticidad es, en definitiva, el imán que no se ve, pero que nadie puede resistir. Llegamos a la última parte de este viaje, la 12ª, y quiero que la vivas como un cierre, pero también como una apertura. Porque lo que te he compartido no son simples palabras ni técnicas aisladas. Es un mapa para transformar la forma en la que te relacionas contigo misma y con los demás. Si vuelves atrás, recordarás que empezamos con 6 palabras. Cuéntame, entiendo, gracias, imagina, nosotros, recuerdo. Cada una con un poder particular, cada una como una llave distinta para abrir puertas en el corazón del otro. Después profundizamos en lo que las hace funcionar, la intención, la coherencia, el ritmo, la consistencia y la autenticidad. Pero ahora, en este cierre, quiero que entiendas lo más importante. Nada de esto tiene valor si no lo incorporas como un estilo de vida. La atracción, el amor, la complicidad, no se sostienen en frases sueltas, se sostienen en la forma en la que eliges habitar cada instante. Es la energía que llevas cuando entras a una habitación, la manera en que escuchas cuando alguien te confía algo, la sensibilidad con la que agradeces lo pequeño, la naturalidad con la que te permites soñar en voz alta, la ternura con la que evocas un recuerdo. Todo eso, sumado, crea la experiencia de estar contigo. Y esa experiencia es lo que realmente queda en el otro. Porque, mi amor, nadie se engancha de ti por lo que dices una sola vez. Se enganchan porque estar contigo se siente diferente, porque contigo hay conexión, hay curiosidad, hay presencia, porque contigo las palabras no son huecas, sino semillas que germinan en emociones reales. Quiero que imagines algo. Piensa en la persona más atractiva que recuerdes, no por su físico, sino por lo que transmitía. Probablemente no recuerdes todas sus frases exactas, pero sí recuerdas cómo te hizo sentir. Escuchada, valorada, especial. Eso es lo que estamos construyendo aquí. Porque las palabras son herramientas, sí, pero el verdadero arte está en cómo logras que con ellas el otro se sienta vivo a tu lado. En esta última parte quiero dejarte un mensaje claro. No busques usar todo esto como un truco para atrapar a alguien. No lo necesitas. El objetivo nunca fue manipular, sino recuperar tu poder auténtico. Y ese poder no está en repetir palabras mágicas, sino en encarnar un estilo de comunicación que refleje tu esencia más valiosa. Cuando dices cuéntame, no es solo para que hablen más contigo. Es para aprender a abrir espacio al otro. Cuando dices entiendo, no es para quedar bien, es para validar emociones. Cuando agradeces, no es por educación, es porque reconoces el valor en lo cotidiano. Cuando usas imagina, no es para seducir con promesas, es para invitar a soñar juntos. Cuando dices nosotros, no es para sonar romántica, es para sembrar la sensación de unión. Y cuando evocas un recuerdo, no es para adornar una charla, es para darle vida al vínculo que ya existe. Si aplicas todo esto con intención, coherencia, ritmo, consistencia y autenticidad, te aseguro algo, no solo atraerás, transformarás tus relaciones,
porque la otra persona se sentirá más vista y más valorada de lo que nunca estuvo. Y transformarás tu propia vida, porque aprenderás a comunicarte desde un lugar de verdad, de seguridad y de amor propio. Ese es el verdadero final de este viaje. Comprender que la atracción no es un juego de apariencias, sino un reflejo de tu capacidad para conectar desde lo más humano. Y cuando logras eso, cuando te atreves a habitar cada palabra con tu esencia, no hay misterio. Las personas correctas se sentirán irresistiblemente atraídas hacia ti. Así que ahora te dejo con una invitación. No guardes estas palabras en una libreta ni las repitas como fórmulas. Llévalas a tu día a día. Pruébalas en tus conversaciones, en tus silencios, en tus gestos. Hazlas parte de tu piel. Porque ahí, en la práctica diaria, es donde descubrirás que la verdadera magia nunca estuvo en lo que decías, sino en cómo hacías sentir. Y recuerda esto como un mantra final. Cuando eres capaz de mirar a alguien y hacerle sentir importante, visto y único, te conviertes en alguien imposible de olvidar. Esa es tu mayor fuerza, tu regalo y tu poder, y lo tienes ya dentro de ti.